Y es lo mismo que hace el enemigo, te ofrece algo, Claro. hey, this is good, pero con eso mismo que te ofrece, te destruye. Y al momento quizá no se ve como una manera que, o algo que quizá te vaya a destruir down the long run, Ujú, porque nunca pasa rápido, ujú. siempre es slowly but Su surely. Hola, bienvenidos a VAPA Podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Espero nos hayan extrañado la semana pasada. Bienvenidos nuevamente. Estamos aquí para compartir la palabra. Seguimos en el estudio de Oseas, pero antes de eso, vamos a introducirnos. Mi nombre es Mayra. Y mi nombre es Stephanie. Y continuamos con el estudio sobre Oseas. Ya vamos por el capítulo 10. ¿Cuántos capítulos son? 14. 14. Yo creía ya que era 12, casi estábamos terminando. Y después vi que era 14. Yo, ay, espérate, nos faltan 4 más. Nos faltan 4 más, pero bueno, ya terminamos y Ya, sobre este recorrido por Oseas hemos aprendido bastante, ¿no? Que el pueblo es diferente, nada más es haciendo la comparación entre el pueblo de Israel en ese entonces ya, con nosotros ahora, ¿no? Y pues al final el ser humano sigue siendo desobediente, olvidándose de Dios y dándole la espalda a Dios, que es lo que vamos a ver, sobre este capítulo habla mucho, de eso, habla mucho de un pueblo dividido, ¿no? De tener, no podemos servir a dos dioses a la vez, nos da la advertencia y las consecuencias de nosotros de vivir una vida así no dividida, ya, no dándole al Señor el todo. ya. So, ya en este punto, en el versículo 10, en el capítulo 10 ya se vuelve como un poco repetitivo, ¿verdad? Ujú, ujú. So hay ciertas cosas que sobresaltan en el capítulo 10 y eso es lo que vamos más a, Ya. a apuntar. Y cuando Stephanie dice repetitivo, son temas de los cuales ya hemos estado hablando en otros capítulos, Ya, sobre el que o sea, arrepentimiento, sobre su desobediencia, sobre lo que sembramos esas, o cosechamos, sea, sembramos, cosechamos, sobre si Dios castiga o no mm, castiga, sobre los ídolos, sobre los ídolos. constantemente está Ujú. repitiendo eso. Sí, sí. Pero hay nuevas metáforas que se usan en el capítulo 10. Y vamos a empezar directamente, vamos a empezar de Ujú. una vez. 10, voy a leer del 1 al 5. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras jurando en vano Mm, al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras de Betabén serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. amén. Disipada. So, en ese primer versículo, Israel lo compara con una vid frondosa, ¿no? Ujú, Que Dios había hecho prosperar. Y, o sea, quien lo había hecho prosperar, está claro que había sido Dios, ¿no? Pero en vez de ujú, usar la abundancia para honrar a Dios, multiplicaron sus altares para la idolatría, ¿no? Hicieron mal uso de lo que ellos habían sido, la provisión de Dios. Y de eso nos habla en Deuteronomios, bueno, en Deuteronomios hay una advertencia acerca de esto y es bien clara. Deuteronomios 8:11 al 14 cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, dice sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas y que habites y tus vacas y tus ovejas aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios
que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y esa es una advertencia, y es clave en este capítulo, porque nos deja saber que Dios le dice a los israelitas que no olviden quién fue que los sacó de la Yeah, yeah. esclavitud, que quién fue que los libró, ni quién les dio la tierra y las bendiciones de las cuales ellos estaban disfrutando, ¿no? El peligro no es la bendición que recibimos de Dios, o sea, en sí, sino el corazón orgulloso que se siente autosuficiente y Yeah. termina olvidándose del Señor. Oh, yeah, yeah. Creemos que lo que obtenemos nosotros es por nuestras fuerzas. El olvido de Dios no suele venir en tiempos de prueba, sino que en tiempos de abundancia. Y yo Mm. pensaba que era al contrario, pero no, solamente cuando las personas se alejan de Dios, nos acercamos en un momento de ruina. La mayoría de Mm. las veces que venimos y buscamos al Señor es porque habíamos tocado toda puerta a vida, ¿no? Ya habíamos tocado fondo. La mayoría, por lo menos yo hablando por mi propia vida, vine a los pies del Señor cuando ya no tenía otra salida. O sea, Yeah. era Dios o iba a terminar, o sea, no había otra salida. Ya había tocado fondo, por así decir. Pero cuando el Señor nos da bendición, es cuando más el ser humano le da la espalda y Se se olvida de aloca, se Dios, aloca. se aloca. No sea loca. Porque el pueblo de Israel era bien bendecido. No, Ujú, no, no importaba dónde ellos estuvieran, su tierra, todo era bendecido. Pero ellos empezaron a agradecer a esos dioses por esa bendición ujú, y no a acknowledge, ujú. how you A say that? A reconocer reconocer que esa provisión venía de parte del de parte Señor. del Señor, sí. Ahora, la palabra en el versículo 2 dice, está dividido su corazón. Esa palabra dividido en el original es halak, Ojalá. que traducido es escurridizo. Ese término se usaba frecuentemente para referirse a un hablar engañoso y no confiable. Ujú, Entonces, no era tan que su comportamiento no era adecuado, sino que en su corazón mm. estaba eso. Y eso es peor Oh, claro. que tu comportamiento. Ujú, O porque yo puedo quizás en mi corazón sentir bien, yo sé que lo que yo estoy haciendo está, en mi corazón está ese reconocimiento de ujú, Dios, pero estar, como dice Pablo, yo sé lo que tengo que hacer y no lo hago, like, ujú. Ya, ya. you do things, pero en tu corazón está consciente, hey, pero yo tengo un Dios, I should know better. No, en ellos Mm, estaba ese corazón, ya estaba dividido. So, eso estaba, ya había contaminado también el corazón de ellos. ya. Y hay un El corazón proverbios de ellos. que nos habla de esto y no fue escrito por Salomón. Es uno de esos proverbios donde habla acerca de esto, a ver si sí, donde dice que vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Dice, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O sea, está diciendo, el Señor conoce nuestros corazones. Ujú. Y aquí lo que le está diciendo es, hey, no me des ni pobreza ni riqueza, dame lo suficiente para que yo no me olvide de ti. Y después terminemos preguntando, o sea, ¿quién es Jehová? Lo que está diciendo. Y palabras sabias, ¿no? Lo que Dios había advertido en Deuteronomio, se le cumplió en esos tiempos de Osea, se les estaba, em, se estaba materializando la advertencia que les había dado. Yeah, Oseas 10:2. Oh, you already read it. yeah, Didn't you read it? yeah, I read the 5. Oh, oh. But did we discuss it? No, no. We Okay. just did 2. We just did 2. Okay, yeah. Okay. Am, entonces, el cuatro, la expectativa del verso 3 y 4 es que ellos reconocieran su condición, Ujú, right? ujú, Y el reconocer tu condición, el reconocer a dónde estoy mal, a dónde fui mal, me puede llevar a un arrepentimiento. ujú. Pero si no reconozco, si no me doy cuenta, si no puedo ver que estoy mal, entonces nunca va a haber en verdad un arrepentimiento genuino, porque you Ya. think you're right. Ya, y ellos así lo reconocen en ese versículo, o sea, porque el pueblo llega a admitir, o sea, y llega a preguntarse, hey, ¿no tenemos rey?
Dice que, Like, ¿por what qué are we no? doing? Ya, no tenemos rey, ¿por qué no temimos a Jehová? En otras palabras, el problema, se dan cuenta que no era un problema político lo que ellos tenían, sino que es un problema espiritual. Que dejaron de reconocer a Dios. Y Israel había buscado su seguridad en reyes, en alianzas políticas y riquezas, ¿no? Yeah, Pero se habían olvidado de Dios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros ahora? Esperamos nosotros, sí, cuando viene un nuevo partido o hay nuevas votaciones y decimos, oh, vamos a votar por este porque este va a arreglar, no va a arreglar los problemas. yeah. Arreglan uno, o sea, tapan un hoyo para destapar otro, porque y como que las cosas van empeorando, Mm, ¿no? Uno dice, oh, wow, o sea, las cosas están peor de lo que estaban antes, porque el problema no es de quién esté en el poder o no esté en el poder, o sea, aquí hablando de presidentes, hablando de gobernadores, hablando de todo eso, sino que el problema del ser humano es un problema espiritual, que solamente Dios, o sea, solamente Jesús lo puede resolver, ¿no? yeah, yeah, Y no él, porque ya lo resolvió, dando su vida por nosotros. Es el ser humano abriéndole el corazón a Jesús para yeah, que puedan yeah, resolver sus problemas. Sí. Y yeah. eso es un grito de desesperanza de ellos, ¿no? Es un grito de que ya están ellos reconociendo, ¿no? Un pueblo que ya no confía ni no confiaban ni en el trono humano. Yeah. Ya, y seguía en el 5 habla sobre esos ídolos, ¿verdad? Ujú, Pero en el 6 dice, aún será él llevado a Asiria, él refiriendo al pueblo de Israel, como ujú. presente al rey Jareb. Efraín, Efraín es Israel, la parte Ya. norte, será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. Like, estas mismas personas en la que ellos, it's just crazy. Porque el tema que yo veo en este capítulo 10 es la confianza en el hombre, En el ¿verdad? nombre, sí. Ujú, Am, y hablaremos de eso ahorita, pero estas mismas personas, they destroyed los mismos ídolos y ujú, altares y todas esas ujú, cosas que ellos ujú. mismos usaban. So, ellos mismos lo atraían Ajá. y lo Y destruían. lo destruían, sí. Lo contaminaban con sus cosas y sí, el pueblo de Israel se dejaba contaminar y lo destruían. Y Ujú, es lo mismo que hace el enemigo, te ofrece algo, claro. hey, this is good, pero con eso mismo que te ofrece, te destruye. Y al momento quizá no se ve como una manera que, o algo que quizá te vaya a destruir down the long run, Ujú, porque nunca pasa rápido, ujú. siempre es slowly but surely, Pues pero sublimemente, ¿no? Que es siempre, sublime. Ujú. siempre todo lo que el enemigo te ofrece te va a llevar a la muerte, Amén, nunca te va a llevar a bendecir. amén, amén. Y también puede ser hasta con un versículo bíblico, porque el mismo enemigo usa verso bíblico para tratar de atraer a Jesús cuando estaba in his mountains, en su ayuna, right? El enemigo se sabe la palabra. So, por eso es bueno y es importante tener el discernimiento, porque no todo lo que suena bonito es bonito, no todo Ujú. lo que brilla es oro, no todo lo que se suena un poco santo Ya, es santo. ya, ya, ya. Yeah, pero, Bueno, lo que el enemigo ahí hizo con Jesús es querer distorsionar la verdad, ujú, porque eso fue lo que hizo, o sea, distorsionar la verdad, o sea, cuestionando a Jesús, o sea, haciéndole, tentándolo, ¿no? Pero, porque sí, tiene conocimiento de la yeah, palabra, yeah, yeah. pero o sea, la aplica mal siempre, ¿no? Oh, of Pasó en course. el Edén, o sea, Lo va a tratar de distorsionar para distorsionar, tratar de, distorsiona y yeah. disfraza, por eso es ese que es el padre de la mentira, ¿no? Ujú, ujú, Entonces, el 7 yep. dice que será cortado Samaria, su rey será como espuma sobre la superficie de las aguas, como dijo Stephanie. Se habla de unas burbujitas. Y es que habla de un rey en que su rey en quien confiaban serán tan débiles, o sea, eran tan débiles y lo hace como la espuma que arrastra sin peso. ¿Y qué es la espuma? Es aire, simple y sencillamente es aire, ¿no? Y los gobiernos humanos sin Dios son inestables. El único rey que nos da estabilidad es Cristo. Yeah, Todo lo demás es inestable yeah, yeah. y Um, débil. that's true. Porque aquí dice que su raíz será como espuma. Eso habla de debilidad. Yeah. Eso habla de que no tiene peso. No, y también dice, el pueblo de Israel será Ujú, arrastrado por la corriente y llevado a las ujú, ruinas, you ujú, know. ujú. When we think about waves, once they get to algunas veces,
there's either a rock and you slam into it and you make all those like little bubbles, or it's nice and pretty and it goes to the top, but then it disappears and it goes back. Yeah. It goes back. So either way, it dissolves. Yeah, It yeah, se dissolves. disipan, sí. El 8 dice, y los lugares altos de Abén serán destruidos, el pecado de Israel crecerá sobre sus altares espinos y cardo. Y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. El 8 tiene mucha cosa, Ujú, mucha cosa, tiene mucha parte. Ok, so la ciudad Abén habla de Betel, ujú, y ujú. vamos a explicarlo. Yeah. Avén es la ciudad de Betel, que fue llamada originalmente Luz, después fue nombrada en Génesis 28:19 por Jacob, cuando tuvo la Ujú, visión. Pero Avén, tenemos que recordar que en el libro de Oseas se usan nombres para definir o categorizar a las personas por su pecado, right? ujú, Por ujú, ciertas ujú. situaciones. En vez de llamarte mentirosa, te va a llamar, I don't know, Patricia. Usan nombres para, Sí, sí, para sí, discernir. sí. Entonces, Abén eran esos lugares de altares Ujú, en Betel. ujú. Betel era una tierra que, what was the Casa original? de Dios. Se define, is translated to casa de Dios, Ujú, pero en Betel habían, you know, llegado a la idolatría. ujú, So, Abén es ese nombre que se usa para esos altares ujú, altos en ujú, Betel. ujú. That's what I got for that. Y esa betaven, o sea, esa palabra significa ese casa de iniquidad, Ujú. casa de maldad, que es contrario a lo que significa Betel, que significa casa de Dios. Ya, ya. Ujú. Y a lo último del versículo dice, cubrirnos y a los, dice, y dirán a los montes, cubrirnos y a los callados caer sobre nosotros. El pueblo va a buscar, tratar de Mm, buscar consuelo ujú, en lo que sea y como sea, en persona, en lo que, whatever. Ellos están tratando de buscar ese consuelo en otras cosas. Y qué triste que tenemos un Dios que nos está llamando, que nos está tratando de atraer y tú aún buscas consuelo en otras cosas, sí. en vez de venir directamente a ese que te ha estado tratando de atraer. Y es el mismo pecado, ¿no? Ujú, El mismo pecado rechazando es nosotros, es la misma oscuridad, o sea, el pecado rechazando la luz, ¿no? Cuando nosotros somos, es más, hablamos esto creo en otros de los episodios acerca de la luz, cómo molesta tus ojos, ¿no? Cuando estás en la oscuridad y viene la luz, o sea, hasta te ofende, ¿no? ya, Cuando alguien viene y te presentan a ese Cristo, ¿no? Que dio la vida por ti, ese Cristo vivo, ese Cristo de esperanza, ¿no? ujú, Te presentan una nueva vida, te presentan una respuesta a la vida, a las ruinas en las que uno vivía, ¿no? Y lo que hace uno, en vez de abrazarlo, lo rechazamos. Y eso es lo que está haciendo aquí Dios con este pueblo. O sea, dándole, dejándole saber, y no solamente queriéndolo atraer, sino que le habla claramente, y vamos a ver en los versículos ahorita, de las consecuencias que ellos, o sea, qué es lo que les espera por no ya, abrazar estas verdades, por no recibir esa salvación que les estaba ofreciendo. ya. Y en el versículo 10 me llamó mucho cómo inicia ese versículo. Dice, y los castigaré cuando lo deseen. Ujú, Y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Y esto de los castigaré cuando se sabemos que el Señor sí castiga. Lo hablamos, o creo que hace uno, dos Vamos a hacer como episodios. 2 episodios. Am, pero me llevó a preguntarme, wow, yo puedo entender eso. Yo sé que Dios hace lo que quiere, como Ujú, quiere y cuando quiere. ujú, Pero ¿cómo puede una persona leer solamente ese versículo y pensar o no preguntarse, pero no es Dios justo? O el Dios a que tú le sirves no es injusto, como que Él castiga cuando desee, no toma quizá en cuenta como lo que yo siento o como yo veo. Me vino esa pregunta y esa ujú. curiosidad de, wow, ¿cómo puede esto sonar a una persona y quizás confundirse y pensar que Dios es un Dios injusto? Sí.
y no entender que literalmente lo que tú siembras, tú cosechas, ¿verdad? Ujú, Y también hablamos de eso. Dios es justo, Dios es un Dios de amor. Am, Dios mandó a su único hijo unigénito para que muera y tengamos acceso a esa salvación. Pero nuestra propia maldad nos va a llevar a cosechar ciertas cosas en nuestras vidas y no después que cosechamos eso, no podemos ir y darle, echarle la culpa a Dios. Lo bueno es que, you know what, yo coseché eso, Señor, ayúdame a navegar en esta situación y el Señor te va a sí. ayudar, Ujú, pero el Señor no te va a quitar la consecuencia, te puede ayudar a mm. navegar por la consecuencia, pero eso es, you have to deal with those things. Ya, y creo que es difícil entender, como por ejemplo, a alguien que no conoce de Dios, que no conoce la palabra. Ujú. Este es un concepto difícil de entender porque no ha conocido y no ha sabido sobre la soberanía de Dios. Sabemos que Dios es soberano y Él decide el momento exacto cuando va a llegar ese juicio. Am, Aunque haya paciencia y retraso, porque Dios es un Dios paciente, Yeah. Dios es un Dios amoroso y él retrasa el castigo, la misma palabra nos dice, su misericordia no es que un momento sí, un momento no, no, o sea, el Señor nos muestra su misericordia, su palabra dice que sus misericordias son nuevas todos los días, porque si recibiéramos como nosotros, o sea, nos comportamos, o sea, hubiéramos caído fritos hace mucho tiempo, ¿no? Pero el castigo, no vendrá así por el azar, Ujú. no vendrá así porque solamente porque sí, sino en el tiempo perfecto de Dios, y Él va a saber cómo hacerlo. Hay un versículo que habla de esto en Eclesiastés 8:11, dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres están en ellos dispuestos para hacer el mal, siempre para hacer el mal, pero el Señor es tardío, Ujú. el Señor tarda, ¿no? Eh, Habacuc 2:3 también habla de esto, cuando la visión tardara aún por un tiempo, se apresura hacia el fin y no mentirá. O sea, cuando la visión se tardara aún por un tiempo, o sea, estamos aquí es porque el Señor sigue teniendo misericordia de nosotros. Estamos aquí porque el Señor sigue queriendo alcanzar a aquellos que todavía no le conocen. Yeah. Y eso habla, ¿no? De un Dios amoroso, de un Dios que es tardío para la ira. La palabra misma nos los dice. Y que sigue Él tratando de alcanzarnos con sus lazos de amor. Sigue Él queriendo continuar abrazándonos con esos lazos de su justicia, ¿no? No dejan, porque ya después nos habla exactamente de lo que Él busca, que nosotros sembremos para que podamos cosechar misericordia. Y ahorita lo vamos a leer. Yeah. Yeah. Verse 11, Okay, yeah. it You want to says, read it? you want me to read it? Yeah, go ahead. Efraín es novilla domada, que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz. Haré llevar yugo a Efraín, arrará Judá, arrará Judá, quebrará sus terrenos, no, terrones, Jacob. Primeramente, novilla, yo no sé qué es eso. Novilla domada, so I right away went to Ujú, research that. Y novilla es una vaca joven, ujú, generalmente de 2 o 3 años, so it's a very ujú, young cow. ujú. Y domada significa un animal que ha sido adiestrado, Yeah. entrenado a obedecer, a resistir, domesticado, como Ujú, quien dice. ujú. Um, so, esto en el verso 11, Efraín es novilla domada, está diciendo que they are controlled, Yeah. controlado. Ya, y eso es o sea, y hace aquí esta es una metáfora, ¿no? Ujú. Agrícola que es bastante usual, que se usa en la palabra, para ilustrar la condición, obviamente, de Israel, en este caso Efraín, le dice Efraín, y Judá, el cambio que vendrá como parte del juicio de Dios, ¿no? Yeah, Y esa novilla, esa vaquilla joven y entrenada dócil que disfruta del trabajo trillar, del trabajo ligero, yeah, porque el trillar significa que era una tarea muy fácil y cómoda para el ganado. Y la idea de Israel ha tenido una vida cómoda y bendecida. Esa es la idea de este versículo, pero sin obedecer verdaderamente a Dios.
Este, en Deuteronomio 25:4 nos dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Incluso el animal que trilla podría disfrutar del fruto del trabajo suave, Yeah. ¿no? Este, y Israel estaba acostumbrado a ese beneficio, ¿no? A esa clase de trabajo, ese trabajo ligero. Que le producía mucho porque estaban bendecidos. En el versículo 1 nos deja bien claro acerca de toda la vid frondosa que habla. Frondosa significa abundante, que había mucho, ¿no? Y ahora Dios dice que someterá a Efraín, que hasta ahora ha sido libre y rebelde. Y lo dice ya después que dice, a ver, el versículo dice que habla de una palabra donde dice lozana, de la lozana cerviz, cuello vigoroso y orgulloso, representa la actitud del orgullo de este pueblo, la rebeldía e independencia. Y no es que el Señor no quiera que seamos independientes, claro que sí, pero Él quiere que también que dependamos de Él. Yeah. O sea, y nosotros creemos que confundimos y esa independencia ellos la convirtieron, el ser humano tiende a convertir esa independencia en un libertinaje Yeah. y en olvidarnos de Dios. Y En el el Señor trono no, también. ya, y el Señor no quiere nada de eso. Y Dios, donde dice aquí que Dios le pondrá un yugo, es decir, que lo hará trabajar bajo disciplina o incluso hasta la esclavitud, porque ya después vamos a ver que ellos van a ser conquistados por los asirios, donde los harán pasar Yeah. por trabajo difícil y bajo esclavitud. Yeah. Yeah. El 12 dice, sembrar para vosotros en justicia, segar para vosotros en misericordia, hacer Ujú. para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Am, Aquí vemos un llamado a la lealtad, Amén. al pacto. Am, aún en medio de un mensaje de condenación y de juicio, Dios sigue tomando en cuenta la posibilidad, ¿verdad?, de que ellos se arrepientan y poder bendecirlo, Amén. porque, I Amén. mean, he just got so many blessings for them. Yeah, Like they yeah, were already blessed, yeah. you know. Ya. Y aquí sigue hablando acerca de ese concepto de agricultura, ¿no? Donde dice Dios, aquí usa la imagen de la siembra espiritual, Yeah, ¿no? Y dice, siembra en justicia. ¿Y qué va a ser eso? ¿Qué significa eso? Es vivir en obediencia, rectitud, en integridad delante de Dios. Y vemos que las acciones justas o nuestras acciones, ¿no? De obediencia no solo son mandamientos, sino que también son semillas que producen bendición. En Gálatas 6 7 y 8 dice, todo que el hombre sembrare, eso también va a cegar, ¿no? Es que significa que es lo que va a cosechar. En Isaías 3:10 hace referencia a eso también, dice, decide al justo que le irá bien, decida al justo que le irá bien porque comerá de los frutos de su mano. O sea, ahí es lo que nos está diciendo, hey, siembra en justicia, es decir, vive en obediencia, vive en rectitud, vive en integridad, para que puedas segar misericordia. La misericordia que se recoge cuando se siembra justicia, Dios responde con compasión, Dios responde con restauración, Dios responde con yeah, perdón, Dios responde con amor. Esto muestra que ese carácter amoroso de Dios, ¿no? yeah, Que es parte, ¿no? De ese es su esencia, ese amor. El fruto de justicia habla otra vez en Santiago, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y ese barbecho es un terreno que ha estado duro o sin cultivar y necesita ser removido, quebrado y preparado. Eso significa barbecho. Significa, what do you have for barbecho? Did you girl, I didn't even know what that meant. Barbecho, eso Barbecho, es. I have nothing for barbecho. Barbecho es un terreno que ha estado I knew you were duro. gonna have it. I'm like, she's gonna have that one. Es eso, un terreno que ha estado duro, un Yeah, corazón de piedra, porque el único que tiene la capacidad de convertir yeah, esos corazones de piedra a un corazón de carne es that's it. Dios. Yeah, Es Dios, yeah, es that's good. simple y sencillamente es Dios. Am, y Yeah, no habla y aquí ha estado un corazón duro sin cultivar y necesita ser removido, necesita ser quebrado yeah. y necesita ser preparado. Mm, Y eso nada más lo podemos hacer en Él.
tiene que quitar ese orgullo, tiene que quitar ese yo. It has to Ese be Dios a tiene que morir y tiene que ser aplastado, quebrado tierra fértil. para poder dar fruto, ¿no? Ujú. Y tiene que ser preparado y regado. Me recuerda al sembrador, Ujú. right? Y limpiado, o sea, y todo eso When you lo take out the hacemos, weeds from the root. tiene que ser quebrantado. O sea, y yo leí este versículo y leí el Mm, concepto de este quebrantado y digo yo, wow, el corazón del ser humano. yeah, O sea, tiene que ser removido, ese yo tiene que ser removido, ese orgullo tiene que ser quebrantado ese corazón tiene que ser preparado yeah. para ya después regado. So, por eso cuando nosotros vemos a un berbecho, un corazón, ¿no? Vamos a ver un corazón berbecho. Esta hermanita tiene un corazón berbecho. Berbecho. I'm not gonna say that. They probably won't even Oh, understand it. no va a decir, oh, thank you, hermana, va a decir. Y entonces ya vemos nosotros que cuando eso no está ahí, o sea, Yeah. la palabra no hay fruto Mhm. porque cae un corazón duro, un corazón que está árido, un Yeah. corazón que necesita ser Sanado. sanado, pero cuando ya nosotros hemos, este, siempre que pienso en esto, es como que antes estábamos ciegos con una venda. Conocemos al Señor, ese Espíritu Santo nos quita esa venda Yeah. y podemos ahora leer la palabra y tener cierto entendimiento, aunque no, muchos de los cristianos pensamos que cuando leemos la palabra y pensamos, ay, no, que está mal conmigo, porque no la entiendo. Hay cosas que no vamos a entender. Yeah. Hay Yeah. cosas que tienes que ir al Espíritu Santo que te las explique. Y ora de esa manera, Yeah. Yeah. porque nos pasa a nosotros también. Hay momentos como Stephanie no sabía ni que era berbecho. I was like, Mayra got me. Mayra lo va a saber. Pero ya cuando Yeah. nosotros vemos de que esa palabra, de que si hay palabras que vienen y tocan nuestro corazón Mhm. y van Mhm. moldeando nuestro corazón, entonces es ahí cuando dice que la palabra nos está limpiando, nos está lavando. Y es como esos arroyos de agua fresca que entra por Yeah. nuestras vidas, ¿no? Y va limpiando lo que tiene que limpiar, desechándose de lo malo, y tiene que ser constante, Yeah. ¿no? Yeah. Constante, Yeah. constante. Es decir, es vivir una vida que dependamos de Dios. Yep. Estamos en el 13. Sí. ¿El 13? Yeah. Ok, vamos al 13. Habéis Me for my arado, notes. habéis arado impiedad y cegaste iniquidad. Mm, Comeréis fruto de mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Lo único que me vino a la mente cuando mm, yo leí este verso fue Jeremías 17:5. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Ellos pusieron su confianza en otros reyes, en otras ujú, naciones. Y nuestra confianza no puede estar en nadie más que no sea ujú. Dios. Ya. Y hace en contraste, ¿no? Este versículo 13 hace contraste con el versículo 12 que acabamos de ¿Ya? leer, el contraste con la invitación, perdón, al arrepentimiento. Aquí se muestra en este versículo el resultado de la rebeldía Ujú, continua de ujú. ellos, ¿no? Sembrar para la muerte significa que sus acciones pecaminosas, o sea, lo que ellos practicaban, la idolatría, darle la espalda a Dios, olvidarse de Dios, su autosuficiencia, su independencia, que la habían convertido en Ya, libertinaje y no depender de Dios, lo llevarán a una destrucción y a juicio. Eso es lo que está haciendo ya, este versículo. Recoger para el pecado indica que el pecado mismo se convierte en la cosecha amarga, este, causando daño y separación de Dios, porque, o sea, ¿qué es lo que hace el Dios? ¿Qué es lo que hace el pecado? Perdón, te te separa de aparta, Dios. ya, Eso es lo que te lo aparta, que hace, sí. ya, Y es un versículo, ellos querían en otro capítulo, hablábamos de que ellos, o tendrá memoria a Dios de lo que hizo, ya ellos querían, iban y hacían sus rituales, ¿no? Que quedaban en el aire,
porque decía, oh, con esto calmamos un poco la tempestad, o con esto Él se olvidará de lo que hemos Yeah. hecho. Y hay un versículo que venía a la mente acerca de esto, Gálatas 6:7, que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, Mhm. porque todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar, es decir, eso va a cosechar. En Romanos 6:21 dice, ¿cuál es pues el fruto de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Cuál es el fruto de las cosas que hicimos, no? Yeah. Aun que a veces el enemigo quiere venir y te las quiere recordar, o acuérdate lo que hiciste, ¿no? Porque el fin de ellas es la muerte, o sea, de aquellas cosas que hicimos, pero ahora Yeah. los que hemos alcanzado su misericordia, hemos abrazado y aceptado ese perdón, ¿no? Y hemos nosotros tomado acción y nos hemos arrepentido. Ya no hay memoria de eso y no hay nadie que nos venga a avergonzar. Yeah. Ya no hay nadie que venga a decir y acusarte de lo que habías hecho, porque todo eso, el versículo creo que temprano que hablamos, ¿cuál es el versículo que hablabas acerca de esto? Ah, Jeremías. 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 Pero quiero decir algo sobre eso porque Ujú, muchas veces eso mismo de nuestro pasado, el Señor se olvida, um, todo fue, whatever. Pero siempre nos lo traen a cara. Siempre nos lo traen a cara. El enemigo siempre manda a ciertas personas ujú, a recordarte quién tú eras antes, ujú, a las cosas que tú hacías antes, de dónde tú viniste antes, con la intención de hacerte dudar mm, de que Dios ya se olvidó de eso, ujú, de que ya tú fuiste perdonado, de que ese ya no eres tú. ujú. I remember, because I was very ratchet. ah, y Eh, después me convertí. Casi les tradujo que quiere decir ratchet. No, no lo Don't Google traduzcan. it. No, Yeah, no, don't no, yo Google era it. bien ratchet. Y yo fumaba marihuana. Y yo me recuerdo que, no, vamos a ser honestos, ¿verdad? Yo fumaba marihuana. Yo no era cristiana. Yo no era cristiana. No, yo no era cristiana. I need Y to yo have a hacía. drink. Go, No, Stephanie. vamos a ser honestos, transparente, ¿verdad? Porque uno no puede pensar como que yo era la más santa antes. No, yo nací en el evangelio, pero yo no era cristiana. Entonces yo me recuerdo que yo, I used to do that. Y después yo fui una de esas que le decía al Señor, el día que yo venga a ti, that's it. Yo voy a dejarlo todo así, a lo frío. No dije que voy a seguir entreteniendo, de que el alcohol o el club y estar en los dos. No, Ajá. yo siempre decía que el día que yo me convertía, I was going to leave everything. Y eso fue lo que pasó. Ujú, El Señor en esa área sí me ayudó mucho. mm, De un día a otro era como que en una semana todo se había cortado. mm, Y yo me recuerdo que a mí me dijeron, man, I miss when we used to go out smoking and I miss that you. I want that you back. Y eso me recordaba a todo eso y me cosa, and I'm like, man, wow, like, te hace falta esa persona que vivía en muerte y no una persona que ahora anda caminando en libertad. ujú, Y ujú. siempre, siempre, pero siempre me lo traían eso a la memoria, and it's like, y llegó a un punto que ya solamente me entraba por un oído y me salía por el otro porque me hacía sentir como que, like I was ratchet. Yeah. Me hacía, me hacía I'm like, yeah, sentir, like I agree with you, like. me hacía sentir como me recordaba eso, esa vida de pecado que yo Ujú, vivía. ujú, Algunas veces como que mi corazón ujú, se acordaba de que, man, pero entonces me tenía yo que recordar, hey, ya tú eres nueva criatura. Tú eres nueva criatura en Él, todas las cosas pasaron, todas las cosas ahora son hechas nuevas. ujú, Ahora ujú, sigue hacia adelante. ujú. Un día lo usa para testimonio, un día no lo diga nada. Bueno, ya lo dije aquí, pero what I'm saying es que no podemos dejar que las personas constantemente traigan lo que Yeah. éramos antes de Cristo y Ujú, hacer que no haga, um, ujú, que no duela, ¿verdad? ujú. Que no haga doler. Yeah, Because they're so good with it. yeah. Y creo yo que, bueno, las personas cuando, y yo sé que lo hacen por ignorancia, Ujú. ¿no? Por ignorancia, no creo que, aunque a veces tal vez en algunas sí haya cierta malicia, ¿no? Pero la mayoría de ellas la mayoría de Yeah, ellas yo quiero creer que es I por hope ignorancia. so. Por ignorancia, porque nadie que realmente te ame, vas a creer que Mm. te vas al infierno, porque
al fin ese es el, o No, sea, sí, ese es el fin. I mean, they're O going sea, the same route. ya, ese es el fin, ¿no? Yeah. Y vemos que en este pueblo, pues es lo mismo, ¿no? Ellos, el Señor en ese, hay una parte de este versículo que me llama mucho la atención, en la parte donde dice, pero vosotros, el principio, ¿no? Habéis sembrado para vuestra muerte y habéis recogido para el pecado, habéis comido del fruto de mentiras. Y Mm, ese que habéis comido ese fruto de mentiras, hay un versículo donde dice, no, ese versículo que les leí, ese no burles Dios, no puede ser engañado, ¿no? Pero hay otro versículo que dice en Jeremías 2:13, mi pueblo dice, ha cometido dos males. Y habla de dos males que ha cometido este pueblo contra Jehová. Uno dice, me dejaron a mí, dice, fuente de agua viva. O sea, yo siendo fuente de agua viva, me han dejado a mí. Dice, y cavaron para sí, porque ellos prefirieron ir y cavar con sus fuerzas, cisternas, dice, rotas que no retienen el agua. imagínese esa imagen. Dios, right, Ujú, sentado con agua. ujú. Siendo la He fuente has water. de Y agua ellos viva. viniendo, like, oh yeah, I'm gonna dig right here for Ajá. water. And God Cis- is just right here, like, but I got cis- water. cisternas rotas. Ellos vienen y cavan porque tú crees que eso que tú estás cavando, eso que tú estás Mm, haciendo por tus propias fuerzas, es lo que va a traer la respuesta. Y se son cisternas rotas. yeah. Rotas que no retienen agua. Y hablando de lo que Stephanie estaba, ese ejemplo de su vida pasada, que traían esos momentos porque se la pasaba bien, imagino yo No, que mire, yo sí. estaba gozando. Es, Yeah, pero es como esas cisternas yeah, rotas, que ese disfrute era temporal, yeah. porque ya después venía el siguiente día, tal vez con el dolor de cabeza o con sea, o sea, toda maltratada y entonces estaba, y una de las cosas que vemos y cuando nosotros, en lo físico, ¿no? En la parte física, eso hablando de cisternas rotas y de no ser nosotros, pero ahora que somos ese recipiente de esa agua viva, yo pensaba en eso y decía que aun cuando personas que te conocieron en esa vida pasada y ahora miraban a la nueva Stephanie, ¿no? Donde vienen ríos dice la palabra que ríos de Yeah. agua viva corren por nosotros. Te miras diferente, te dicen, te miras Oh diferente yeah, físicamente, yeah. físicamente, porque hay un versículo que dice que el pecado te mata. Y cuando te dice que el pecado mata, el pecado te destruye literalmente hasta tu cuerpo físico. No No, sé si yeah. ustedes han visto personas que traen una amargura que no tienen ni que abrir sus labios y tú miras esa amargura, tú miras, y uno lo dice, oh, like, she gives me weird vibes. No es eso, es esa amargura, es ese mal espíritu, es todo Yeah, eso que traes dentro de ti yeah. y eso se transmite. Pero como ahora eres portadora de luz, hay algo nuevo en ti. Dicen, ay, como que tú te ves diferente. Hay hermanas que cuando han venido a Cristo hasta más bonitas se miran, porque hay una Yeah. vida, hay Una algo luz. Yeah, yeah, diferente, yeah. porque ahora eres un recipiente, no como una cisterna rota donde el agua se escapa. Y Es, tenemos, you know what, y tenemos ese mal concepto de que nadie te está mirando. mm, Todos, todos te están mirando, porque todos tienen la mentalidad de que vamos a ver vamos a ver cuánto esto va a durar. Let me see how long she lasts en esto de que le va a servir al Señor. ujú, ujú. Y todas esas personas te van a estar mirando y tu testimonio, y no es que tú tengas en mente de que ellos me están mirando a mí, no, 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 no. Tú teniendo una relación sincera con el Señor, pasan 5, 10, 15 años, 20 años, y esas personas, they're gonna be like, wow, I remember cuando ella empezó a caminar con el Señor. Wow, qué diferente, mira cómo ella, mira la familia que tiene, ese testimonio que ellos mismos van a Claro, testificar de ti. Ellos van claro. a estar andando diciendo el testimonio tuyo. No, hombre, será tremenda. Stephanie was ratchet, ahora alaba a Dios. Ahí iba cantando ahí en la iglesia y tiene 4 muchachos y 2 perros. No, pero it's awesome how el mismo Dios usa esas mismas personas que quizás Yeah. en un tiempo te hicieron a ti mismo dudar de que tú hayas recibido al Señor, lo usa a ellos para dar testimonio de, no, Yeah, there is a God because I yeah, know this person. yeah. It's only God. Yeah, Ujú. solamente Dios. Y Y otro no era que yo era tan mala, por si acaso. Yo no era tan, dijo, ¿qué tan mal así, Stephanie? no, yo no era tan mala.
Al final de ese versículo les deja saber, Ujú, ¿no? Hey, ¿cuál ha sido yeah, la raíz del problema? Bueno, una que habían olvidado de Dios y otras que este pueblo está como el pueblo de ahora con esa autosuficiencia y ese yeah, orgullo, como ahora vivimos nosotros queriendo confiar. Hay un salmo que habla de esto, el Salmo 27, y dice, algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros del nombre de Jehová, o sea, nosotros los que ahora conocemos de Dios, pero nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tenemos memoria. mm, O sea, nosotros cuando lo que tenemos, lo que vamos a emprender, lo que vamos a hacer, siempre ponerlo primero a Dios. Para que las cosas funcionen yeah, y permanezcan, tienes ujú, que tomar a cuenta de Dios, no cuando ya estés en medio del camino. Por favor, hazlo antes. like, Porque muchas veces nosotros agarramos camino y cuando ya se nos ponen las cosas medias turbulentas en medio ay, camino, Señor, entonces ayúdame. queremos llamar a Dios al socorro. No, no, toma a Dios en cuenta desde el principio Yeah, antes de yeah, yeah. emprender el camino. Bueno, ya vamos a terminar. Yeah. Estamos en el 14 y 15. Ya, por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Betarbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará a vosotros Betel, por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Mm, Eso de Salmán y Betarbel se refiere a una batalla que sucedió donde hubo matanzas de madre e hijos. ujú, ujú. So aquí Betel representa a la nación diciéndole, this might just happen to you. Like, que van a correr casi la misma suerte, como quien Las dice, consecuencias, las ya, ya, consecuencias. ya. Ujú, Y sabemos que la caída de Israel será la señal de su conquista por Babilonia. ujú, ujú, Por Babilonia, porque dice, así hará vosotros a Betel. Así como esa Salmán, esa batalla que hubo entre Salmán y Bertabel, ujú, um, that's what's gonna happen to them. They're gonna be conquistados and they're gonna be taken de nuevo a cautiverio, de nuevo Por, a ser por su esclavos. propia maldad, ¿no? Por no Yeah. reconocer a Dios, porque es prácticamente es lo que... I mean, they ah, trusted them. ujú, You trusted the wrong person. ujú, Confiaron en hombres. ujú, ujú. Y eso, solamente el confiar en hombres trae su propia maldición. Yeah, So esa yeah, maldición, I mean, we see it there too. yeah. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín destruyen, ¿no? Tenemos nosotros que, eh, pues, confiar en el Señor, no confiemos en las cosas, temporales de este mundo, confiemos en el Señor es el que trae, cuando hablamos de esa añadidura, confiemos en esa añadidura que el Señor trae a nuestras vidas. Busquémoslos, se busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas dice que van a ser añadidas. No Ujú. confíes, no pongas tu confianza, porque a veces nosotros, ahí, ¿cuáles son las añadiduras? Nos enfocamos en eso. No dice que busca primeramente el reino de Dios y de Yeah, justicia y todas esas cosas. Y esas añadiduras no son temporales, no yeah, son cosas que así como la espuma, como estos reyes débiles, son cosas que permanecen, ¿no? Y que dan fruto. Vemos ahora como este pueblo, este Dios anuncia un juicio justo, porque yeah, este Dios no es, no, porque no servimos a un Dios injusto. Nuestro Dios es un Dios justo, ¿no? Que traerá quebrantamiento, pero también hay una invitación a buscarlo y recibir su justicia. Y este es un capítulo que nos llama a abandonar la idolatría, a abandonar esa autosuficiencia del cual el ser humano somos culpables. Este pueblo era culpable y nosotros ahora seguimos siendo culpables. yeah. Ujú. Am, y el no confiar más en los hombres que en Dios. Sí. Dios tiene todas las respuestas. Ya. Y tener Am, bien claro que la respuesta no está en el hombre, sino que la ya. respuesta se encuentra en Dios y solamente Y en no Dios. estamos hablando de que no puedas ir a buscar un consejo. No, no se está No hablando está de eso. hablando de, No, 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 no. no confundamos. Ya. But, ¿verdad? Siempre confiar en que el Señor está en control de todo. El Señor Él es está en bien. control de Ujú. todo, Él lo sabe todo. Y cuando tú entiendes eso solamente, oh man, Sí, sí, yeah. sí. Este, am,
el Dios verdadero, el que es la fuente de vida y de bendición. Ujú. Él es nada más el que puede tener la respuesta para cualquier situación que estés pasando, ya sea una situación donde necesitas salvación, Mm. una situación donde necesitas provisión, este, y cuando hablamos de sanación, no solamente física, sino que creo que muchas de nuestras Emocional, emocionales, espiritual. sí, eso, vamos a, muchas de Mm. nuestras necesidades a veces, es eso, una sanidad emocional, que el Señor sea. All those wombs. Yes. Que el Señor sea, trayendo, ¿no? Vida, dándonos vida, bueno, nos da vida, pero trayendo esa frescura. Yep, yep. Well, hasta aquí es el capítulo 10 y nos vemos la próxima en capítulo 11. Bendiciones. God bless.